El fascismo, para mí, no es una forma de gobierno como lo es el socialismo o el capitalismo libertario. Esas son formas de gobierno basadas en economías, pero tienen esa base. El fascismo es simplemente un medio para obtener poder y consolidarlo. Así que la persona en realidad no tiene que tener mucho programa. Mussolini realmente no tenía mucho programa político, pero sabía cómo hacer ruido y conseguir que todos se implicaran. Ese es el punto. El fascismo es el medio por el cual alguien obtiene el poder, lo consolida y lo mantiene. Hola a todos, soy Pascal de Literality Studies y hoy estoy hablando con el Dr. Niall McLaren, conocido comúnmente como Jock, un psiquiatra australiano, autor y crítico. El Dr. McLaren escribió, entre otras obras, el libro tan perspicaz, Narciso, la psicopatología del extremismo de derechas, en el que explora en gran detalle la conexión entre el narcisismo patológico, el fascismo como fenómeno social y el papel de la dominancia en los sistemas estatales. Carrot Lick Así, Dr. McLaren. Jock, bienvenido. Muchas gracias, gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Te pusiste en contacto conmigo y me enviaste tu libro, de hecho, y te estoy muy agradecido por ello, porque llevaba tiempo buscando a alguien que hubiera estudiado psicología, que la conociera y que además la hubiera practicado, y que intentara conectarla con la sociedad. Y eso es precisamente lo que estás haciendo. ¿Podrías contarnos primero un poco sobre ti y cómo llegaste a dedicarte a esto? Harris Mab perfect to to listen to training in la is solid. Go into the societal sphere. No, bueno, me gradué en medicina en Australia Occidental y mi plan original era especializarme en neurocirugía. Así que empecé el programa de formación quirúrgica, pero me asignaron una rotación en psiquiatría y me di cuenta de que eso era lo que realmente quería. Así que pasé de cirugía a psiquiatría, y en solo 2 días en psiquiatría me di cuenta de que todo eso de lo que hablaban los profesores, enzimas cerebrales, química y cosas así, estaba completamente equivocado. No sabían de lo que hablaban, ni un poco. Y eso me llevó a, decirles eso me metió en muchos problemas. Quizás si me hubiera quedado callado, habría sido diferente, pero eso no forma parte de mí. Así que pasé por psiquiatría y muy pronto me di cuenta de que ninguna de esas personas sabía de lo que hablaba. No tenían una teoría de la psiquiatría, no tenían una teoría de la mente, no tenían un modelo de trastorno mental, nada. Así que, 4 días después de graduarme en psiquiatría, fui a la biblioteca médica, que estaba justo detrás de mi despacho. Me senté y pensé, voy a escribir la teoría definitiva de la psicoterapia. Debería llevarme 1 año o 2. Idealismo juvenil. 44 años después, publiqué esto, Dualismo natural y trastorno mental. Este es el modelo biocognitivo de la psiquiatría, mi modelo integrador de mente y cuerpo. Ahora, tienes que entender que a la psiquiatría no le gusta hablar de mentes. Solo quieren hablar de enzimas cerebrales, genes, escáneres cerebrales y todo ese tipo de cosas científicas. El enfavorexionista y buscar estar emocional es importante para producir acción. Es un estado cerebral. Es un estado cerebral. Y por lo tanto, un estado mental o emocional anómalo es un estado cerebral anómalo. Y nuestro trabajo es descubrir eso y encontrar una manera de corregirlo. Ese es el papel de la psiquiatría en el mundo moderno. Y no hay verdad en nada de esto, ninguna en absoluto, lo cual no es un punto de vista popular.
Así que de hecho he ido un poco más allá. Voy a sacar todos mis libros. Publiqué esto el año pasado. Así que esto es Teorías en Psiquiatría. La primera sección analiza todas las teorías disponibles en psiquiatría y concluye que no sirven para nada, una absoluta pérdida de tiempo. La segunda sección examina a una serie de filósofos modernos como Chomsky, Dennett, Davidson, Chalmers, todos estos grandes nombres, y señala que ninguna de sus teorías puede desarrollarse hasta el punto de poder dar una explicación del trastorno mental. Esto es muy interesante porque Dan Dennett y los demás son filósofos de la mente, ¿verdad? Intentan explicar la mente. Y Dennett es famoso por explicar la mente de forma reductiva. Eso es correcto. At least that's the criticism. Eso es absolutamente correcto. Eso es exactamente lo que hizo. Y en la última etapa de su trabajo, como sabes, murió el año pasado. En la última etapa de su trabajo, invocó lo que él llamaba una máquina virtual para completar la cadena causal. ¿Y qué es una máquina virtual? Pues bien, es insustancial, no localizada, no sigue las leyes del universo físico y es causalmente efectiva en el universo físico. Ese es el criterio de diseño para una mente. Así que fracasó. El trabajo de toda la vida de Dennett fracasó. Señalé esto en un artículo, pero él nunca lo vio. Estaba demasiado enfermo. En fin, eso me llevó a escribir lo que llamo una teoría definitiva, un modelo integrador de mente y cerebro. Y para lograr eso, debes mostrar cómo la mente emerge del cerebro, algo que he hecho sobre una base matemática, comenzando con el álgebra de George Boole, su cálculo de valores duales, y desarrollándolo a partir de ahí. Así que hay todo tipo de cosas interesantes. Es muy interesante. Y como parte de eso, me llevó a investigar algo llamado la hipótesis del desafío en biología. Esto se descubrió por primera vez en aves en los años 70 y se encontró que estudia la economía de la testosterona. Cuando un ave se enfrenta a un desafío, responde con un aumento de testosterona, lo que la prepara para afrontar el reto. Y si vence al otro pájaro, estos son machos, recibe una nueva oleada de testosterona, así que se pavonea sintiéndose realmente bien. Si es derrotado, su nivel de testosterona baja muy rápido, en cuestión de minutos, y se escabulle y se esconde. Ahora bien, esto se ha investigado en todos los mamíferos. No en todos los mamíferos posibles, pero sí en todos los grandes grupos de mamíferos, así como en reptiles, peces y aves, y en Homo sapiens. Y es cierto en todos los casos, ya sea la testosterona o uno de sus análogos biológicos muy cercanos, lo que implica que la testosterona es una hormona muy antigua. Y lo importante de ella es que es una hormona que te hace sentir bien. Es estupenda. Recibes una descarga de testosterona, te sientes bien. Y esto ocurre muy rápido, hablamos de minutos. Es una hormona anabólica potente, pero además tiene esta maravillosa propiedad que te hace sentir bien y te pavoneas y estás listo para enfrentarte a quien sea. Y lo otro es que te hace ver desafíos, te hace ver amenazas. Así que esto es una parte integral de la respuesta ante amenazas. Siempre hemos hablado de la respuesta de la adrenalina, pero en realidad, una parte muy importante de eso es la respuesta de la testosterona. Y se ha ignorado. Y eso fue lo que me llevó a investigar este tema en los asuntos humanos. Y cuando observas los asuntos humanos desde el punto de vista de los humanos intentando volverse dominantes, el macho dominante se siente bien. Si lo derriban de su posición, empieza a sentirse mal. Y cuanto más desciende en la jerarquía, peor se siente. Así que los humanos o los animales en la base de la jerarquía se sienten mal y quieren volver a subir. Por eso intentarán derribar al que está en la cima, el macho alfa. O bien se ven intimidados y se someten, caminando como esclavos encorvados, o bien están tramando y planeando, ¿cómo vamos a deshacernos de este tipo? Van a atacarlo. Y esto ocurre en todos los ámbitos.
Ahora, esto es muy importante, porque si quieres explicar la psicología de masas, que es una forma educada de referirse a la política, entonces debes descender un nivel y explicarla sobre la base de la psicología individual. Y esto se vuelve muy relevante cuando observas a alguien como John Mearsheimer, el politólogo estadounidense. Mearsheimer dice que las relaciones internacionales son anárquicas. Por lo tanto, cada nación debe luchar y esforzarse por establecer la supremacía en su área local. Él lo llama hegemonía local, pero yo no. Yo lo llamo dominio, porque es la palabra que usamos en biología. Y creo que es importante que todos se den cuenta de que estamos hablando de dominio, biología de masas. Esto es fantástico y es muy, muy importante. Antes de que entremos en los diferentes conceptos que explicas en tu libro, déjame preguntarte esto. Si explicamos la sociedad o el funcionamiento de la sociedad como una función de la psicología individual, entonces también adoptamos un enfoque reduccionista, ¿verdad? Y vamos a la entidad más pequeña. ¿Existen, en tu opinión, propiedades emergentes en un sistema que no se manifiestan en un nivel inferior, pero que, debido a la forma en que el sistema interactúa, empiezan a nivel superior? ¿Es eso un factor o no? Sí, ese es un factor. Lo trato en detalle, el concepto de emergencia, porque es de vital importancia. Y también es muy difícil. Existe una teoría matemática de la emergencia, que tengo que admitir que en realidad no comprendo. Porque para personas como Mearsheimer, esto es, por supuesto, muy importante, ya que explican las relaciones internacionales únicamente como una función del mundo exterior. Y él lo dice así. También afirma que esta teoría a veces es incorrecta, pero acierta en un 70%. Eso significa que ignora no solo la psicología individual, sino también la política local. Dice que no importa. Sin embargo, también es lo suficientemente honesto como para admitir que escribió un libro entero sobre el lobby israelí, que básicamente utiliza un enfoque completamente diferente. Así que, en tu opinión, supongo que las propiedades emergentes son cruciales para todo el sistema. Sí, y lo que podemos llamar psicología de masas o política es de hecho la psicología individual a gran escala. Y eso es muy importante. Ahora bien, el problema con el trabajo de Mearsheimer es que él dice que las relaciones internacionales son anárquicas. Por lo tanto, las naciones deben luchar por establecer la dominancia local. Yo digo que está equivocado. Está completamente equivocado. Lo tiene al revés. La razón por la que las relaciones internacionales son anárquicas es porque las naciones individuales están todas luchando por la dominancia local. Y la razón por la que todas luchan por la dominancia local es porque eso es lo que hace el Homo sapiens. Eso somos nosotros. Todos luchamos por la supremacía. Y es que ya sabes, los políticos se suben a escenarios más grandes. Quiero decir, les encanta. Los políticos están fascinados por esto. Les encanta el poder. Por eso están en política. Y entonces tienes a personas que, bueno, mira, Trump es un ejemplo perfecto. Totalmente carente de talento o de interés, pero con una fascinación absoluta por el poder y por dominar a los demás. Y este año, cuando dijo, hay cientos de tensiones haciendo cola para besarme el culo, estaba radiante. Ese es él. Por eso está en política. Sí, aquí es donde necesitamos explorar el narcisismo. ¿Puedes resumirlo para que lo entendamos? La gente habla del narcisismo como algo malo, pero no lo es. En realidad es un extremo del concepto de autoestima. Ahora bien, tenemos que tener cierto sentido de autoestima. Tienes que pensar, bueno, soy una persona razonable y tengo derecho a hacer esto, y se supone que debo hacer aquello. Y si hago mis tareas, entonces soy una persona un poco mejor, y todas esas cosas. En psiquiatría te encuentras con muchas personas que no tienen autoestima, que no tienen amor propio. Normalmente han tenido infancias terribles.
Aquí es donde entran en juego los abusos sexuales y físicos, porque eso destruye su autoestima. Así que pueden crecer y convertirse en individuos sumisos y atemorizados que no se atreven ni a levantar la mirada, o pueden volverse agresivos para ocultarlo. Or they can become aggressive to cover it up. And that's extremely common. Y eso es extremadamente común. Así que ese es el extremo de la baja autoestima, que por supuesto constituye la mayor parte de la práctica psiquiátrica. Pero el otro extremo son las personas que tienen una autoestima extremadamente alta, en el sentido de que creen que tienen derecho a todo lo que deseen. Miro eso, entonces lo quiero. Gracias, entrégamelo. Miro a esa mujer, mándamela. Miro esa casa, múdate, porque quiero mudarme yo. Y esta es la política del derecho adquirido. Esto es lo que hacen las personas ricas. Se crían creyendo que tienen derecho a cada vez más cosas. El problema es que cuanto más consiguen, más creen que tienen derecho a conseguir. Es un círculo vicioso. It just feeds on itself. And in this sense, the narcissism, the way that Y en este sentido, el narcisismo, tal y como lo describes en el libro, es ese rasgo psicológico individual extremo, es decir, el sentimiento de derecho y también la creencia en el derecho a ejercer poder. ¿Podrías profundizar un poco más en esto? Y quizá podrías usar a Donald Trump como ejemplo, porque creo que es un caso paradigmático. Pero por supuesto, esto también se aplicaría a otros, ¿verdad? But it would go for others, of course, right? I mean, Yeah. I mean, there's thousands, millions of Sí, quiero decir, hay miles, millones de ejemplos, pero hay diferentes temas dentro del narcisismo. Está el sentido de autoestima, y al nivel de una persona trabajadora común, es simplemente, ya sabes, soy una persona normal, no destaco, tengo ciertos derechos, pero también muchas obligaciones. Y luego ocurre algo y se ven mejor y dicen, oh, mírame, oh, soy fantástico, esto es maravilloso. Quiero más, gracias. Y esto es exactamente lo que hacen los ejércitos. Cogen a todos estos pobres chavales miserables de 18 años y sus cerebros son como plastilina. Debería mencionar que tengo mucha experiencia militar en cuanto a tratar con veteranos y miembros en activo durante más de 45 años o algo así. Así que he visto a muchos veteranos. Y siempre es la misma historia. Este pobre chaval, normalmente de una familia desestructurada. Creo que el 60% o el upper de los reclutas en el Reino Unido vienen de familias desestructuradas, algo así. 80% of recruits in the UK are from broken families, that sort of thing. So they join the military to feel better, to feel wanted. Así que se unen al ejército para sentirse mejor, para sentirse deseados, para sentirse parte de algo grande, a diferencia de sentirse como un marginado. Y luego les ponen este uniforme bonito, un uniforme precioso, y van al gimnasio, se ponen fuertes y de repente es mírame, mírame. Y eso simplemente crece y crece y crece. Y ese es el otro punto también sobre el concepto en la psicología cognitiva. Cambia con el tiempo, no es estático, no es fijo. Así que las personas pueden cambiar según sus circunstancias. Y ahí es donde se complica la cosa. Pero bueno, dejemos eso a un lado. Así que el elemento de narcisismo es mírame. Pero cuando eso se combina con el impulso de poder, cuando esas dos cosas se juntan, entonces tenemos un problema. Entonces tenemos un problema. Then we've got trouble. Then we've got trouble. yeah, and then you explain Sí, y luego explicas que es ahí donde el narcisismo empieza a interactuar con el fascismo. Y el fascismo, según tu punto de vista en tu libro, no es algo que solo estuvo presente en los años 20 y 30 en Alemania, Italia y Japón. Es algo completamente diferente. Es realmente enorme. ¿Puedes ayudarnos a entenderlo? Can you help approach it? Well, fascism to me, is not a form of Bueno, el fascismo para mí no es una forma de gobierno como lo es el socialismo o el capitalismo libertario. Esas son formas de gobierno basadas en economías, pero tienen esa base. El fascismo es simplemente un medio para obtener poder y consolidarlo. Así que la persona, en realidad, no tiene que tener mucho programa. Mussolini realmente no tenía mucho programa político, pero sabía cómo hacer ruido y conseguir que todos se involucraran. Y ese es el punto. El fascismo es el medio por el cual alguien obtiene el poder, lo consolida y lo mantiene. consolidates it and holds it. And Yeah, but so this is a universal Este es un rasgo universal de todos los sistemas políticos.
¿Dónde trazamos la línea entre el funcionamiento normal de la política? Simplemente cómo funciona la política, por el mero hecho de que necesitamos organizarnos en grupos y gestionar el ir y venir entre diferentes individuos con diferentes necesidades. ¿Y cuándo pasa a ser algo por lo que debemos preocuparnos, en el sentido en que normalmente usamos el término fascismo? Bueno, lo que te gustaría es que la forma de gobierno fuera democrática. Así que tienes reglas muy estrictas, controles, equilibrios, todo ese tipo de cosas para asegurar que nadie pueda obtener el poder, consolidarlo y mantenerlo. Así que un buen sistema democrático es, en realidad, antifascista, en ese sentido, porque no puede. Así es, eso es absolutamente correcto. Así que es la acumulación de poder en una jerarquía de poder. Eso es lo peligroso. Cualquier cosa que haga que el poder se reparta o distribuya de manera equitativa entre el electorado es el enfoque correcto. Así que cuando la gente dice, oh, pero el socialismo es antijerárquico, no, no lo es. En absoluto. Todo el poder recae en un pequeño grupo interno que controla el sistema económico. Mira a Stalin, es un ejemplo perfecto de fascismo dentro de un sistema socialista. Así que lo designan versi como algo parecido a adornos de Navidad. No importa qué árbol utilices. Mientras le pongas estas decoraciones, se convierte en un árbol de Navidad. Lo mismo ocurre con las formas de gobierno. No importa qué forma de gobierno utilices, si la decoras con estos tópicos fascistas, acabarás teniendo un sistema fascista. Pero lo importante es destruir la base democrática de la sociedad. Eso es precisamente lo que está ocurriendo. Bueno, está ocurriendo prácticamente en todo el mundo. En Estados Unidos, despojaron del derecho al voto a unos 5 millones de votantes antes de las últimas elecciones. Y por eso Trump volvió al poder. Perdón, me parece muy interesante esta definición de fascismo, porque sabes, en la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas que estudié muy a fondo para mi doctorado es lo que ocurrió en Japón. Y Japón es fascinante, porque en cierto sentido es lo opuesto a lo que estás describiendo. Normalmente se le describe como fascista. Pero en realidad, uno de los problemas que tenía el país era que el poder estaba tan distribuido entre tantos centros, especialmente dentro de las Fuerzas Armadas, que una institución podía arrastrar a las demás. Entre 1931 y 1955, Japón tuvo 13 gabinetes. Seguían colapsando. Esto es, en cierto modo, lo contrario de lo que describes como la acumulación de poder en manos de unos pocos. Bueno, estaba el poder conferido al emperador, por supuesto, y a la corte imperial. Pero luego, un nivel por debajo, tenías esa enorme masa de gente peleándose, todos intentando, ya sabes, ampliar su pequeño feudo y hacerlo cada vez más grande, y someter a los demás y empujarlos hacia abajo. Quiero decir, si Japón hubiera superado esa tendencia en 1931, habrían ganado la Segunda Guerra Mundial. Mi predicción sería que no habrían ido por ese camino, porque en cierto sentido lo que ocurrió fue una acumulación extrema de poder dentro de los diferentes centros de poder. No, ni siquiera eso es cierto. Quiero decir, incluso, no lo sé. Vale, pero quizá dejemos esto a un lado y lo analicemos por separado. Volvamos al tema principal, que es que el fascismo entonces es la tendencia a crear la pirámide. Lo es. Y eso interactúa con la dominancia. ¿Puedes ir allí? Bien. Todos los animales, pero en particular, hablaremos del ser humano, tenemos nuestros imperativos de supervivencia. Aire fresco, luz solar, comida, agua, refugio. Esos son tus imperativos de supervivencia. Primero tienes que satisfacerlos. Una vez satisfechos, pasamos a los impulsos opcionales. Y el primero de los grandes impulsos opcionales es el impulso social. Somos animales sociales, nos gusta reunirnos.
Y el castigo más dañino para un individuo es ser expulsado de la sociedad, convertirse en refugiado o en una persona sin hogar. Si no tienes hogar, si no tienes tribu, estás en serios problemas. Y puedes imaginar que podría haber algunas presiones evolutivas para esto. Si retrocedes 100.000 años, el individuo que no encajaba en su tribu no iba a sobrevivir. The individual who didn't fit in with his tribe was not going to survive. He would be out there in the wilderness and he Estaría solo en la naturaleza y moriría. Así que no hay duda, la ansiedad humana se reduce con el contacto humano. Se reduce rápidamente. Una vez que eso está satisfecho, el impulso social, entonces pasamos al siguiente gran impulso, que es el de la dominancia. Tan pronto como formamos una sociedad, formamos una jerarquía de dominancia. Así es como funciona, porque estar en lo alto de la jerarquía de dominancia se siente mejor que estar abajo. Y por eso hay un impulso intenso que está presente todo el tiempo en los humanos. En cualquier grupo de humanos, en cualquier lugar, intentarán organizarse en una jerarquía de dominancia. Puedes observar a los niños pequeños en el jardín de infancia, puedes observar lo que quieras. Pero todo lo que hacemos, todas las grandes instituciones, el ejército, la religión, la política, la academia, la industria, las finanzas, todas son jerarquías de dominancia. Todo el mundo lucha, lucha y lucha a la cima. everybody's struggling to get to the top. But there is a difference though, right? Because Pero hay una diferencia, ¿verdad? Porque según mi percepción, hay personas que buscan mucho la dominancia y otras a las que no les gusta ese juego. Hay una diferencia en la preferencia hacia la búsqueda de dominancia. Y creo que los narcisistas son los que más lo hacen, ¿no? the ones who do that the most, right? That's right. Yes, because then Así es, sí, porque entonces se sientan ahí y dicen, oh, mírame, mírame, mira mi corona, mira mis joyas, mira mis condecoraciones militares, mira mis músculos, todo el mundo debe mirarme. Y si alguien no está mirando, saca a ese hombre y castígalo. not looking, take that man out and punish him. And in popular En la creencia popular, esto se atribuye entonces a una baja autoestima. Pero si te he entendido bien, eso no es lo que ocurre, ¿verdad? that's not what it is it? It can be either end, either of the extremes. Puede ser cualquiera de los extremos. La gente común no quiere ser el centro de atención, pero tampoco quiere ser excluida. Así que estamos bastante contentos siendo personas corrientes. Eso es lo que significa ser ordinario. Pero son los extremos. El extremo de la baja autoestima es el ámbito de la psiquiatría, la psicología y la criminología. Así que si trabajas en prisiones, como hice yo, es bastante normal. Todos tienen una autoestima baja. Eso incluye también a muchos de los empleados. Y si vas al otro extremo, la alta autoestima viene acompañada de un alto sentido de derecho y el deseo de más poder. You know, the desire for more power. And this drive then, I mean, this drive. Y este impulso, entonces, quiero decir, esta interacción entre la dominación y la tendencia de este sistema a crear estructuras fascistas, estos adornos en el árbol, ¿cómo funciona eso en las sociedades? How does that work in societies? Well, because the people at the top very quick. Bueno, porque la gente en la cima rápidamente averigua qué atraerá a las personas para que los adoren. Si quieres reclutar soldados para un ejército, no les dices, bien, vais a ir todos por ahí con tutús rosas y zapatillas de ballet. No conseguirías ningún recluta. Debes mostrarles una imagen inspiradora de hombres con cosas, paseando con armas, cascos, todas sus gafas y eso, y caen en la trampa. Les encanta. Les encanta la masculinidad, lo que por supuesto nos lleva a otro campo muy interesante que es el homoerotismo en el ejército. Pero quizá dejemos ese tema. Es un campo muy amplio. But perhaps we'll leave that one. That is a very big field. No, I would like to go there. I mean, I would like. No, me gustaría hablar de eso. Solo lo mencionamos brevemente antes, pero es una parte tan importante del fascismo. Un buen amigo mío siempre decía, mira, el fascismo se entiende mejor como un fenómeno estético, porque la estética es esencial, especialmente la estética homoerótica y la estética del cuerpo masculino. Lo pusiste en la portada de tu libro. You put it on the cover of your book. Put it on the cover. This is an Lo pusimos en la portada. Este es un cartel fascista italiano de 1932. Mira a este encantador hombre ahí con sus bonitos pantalones cortos. Puedes ver sus piernas. Todo es muy bonito, estilizado, precioso.
Y eso forma parte del ethos. And that's part of the ethos. Why is it that there's this ¿Por qué? clear, ¿Por qué existe no solo una estética clara, sino también una estética homoerótica? Y todos sabemos que cuando miramos, quiero decir, los uniformes nazis estaban extremadamente bien confeccionados y muestran el cuerpo masculino de una manera muy, ya sabes, casi erótica. like Yes. position? Why? Because it's all driven by ¿Por qué? testosterone. Porque todo está impulsado por la testosterona. La jerarquía de dominancia está impulsada por la testosterona. Y eso nos lleva a un punto importante. La persona que asciende en la jerarquía se siente cada vez mejor y tiene cada vez más energía interna. La persona que desciende en la jerarquía se siente muy mal, así que luchará para no ser empujada hacia abajo. Eso nos lleva a la paradoja de la jerarquía. Por un lado, tenemos este impulso intenso de llegar a la cima y permanecer allí. Por otro lado, lo equilibra el miedo y el rechazo a ser empujado hacia abajo y tratado como de segunda categoría. Así que la persona reprimida u oprimida debe luchar, tiene que luchar para conservar su autoestima. Y deberíamos decírselo al señor Netanyahu. Él no lo entiende. We should tell Mr. Netanyahu this. He doesn't understand it. No, he's obviously caught in the entire. No, quiero decir, él está obviamente atrapado en todo este. Quiero usar un término muy feo que realmente no explica nada, un espectáculo lamentable de lo que está ocurriendo. Pero las cosas que hacen que las sociedades no solo se vuelvan violentas, sino genocidas, ¿verdad? Creo que Israel nos está mostrando cómo es una sociedad en el punto en que ya ha avanzado mucho por ese camino, donde incluso el asesinato masivo de personas encarceladas se convierte en algo que te hace sentir bien y te da más testosterona, porque probablemente es lo que está pasando. Something that makes you feel good and gives you more testosterone, because that's probably what's Because going on. that's exactly right. Because we're killing our enemies. Eso es exactamente correcto, porque estamos matando a nuestros enemigos. Si ves, ese se ha convertido ahora en el motivo. Así que sí, Israel, el Oriente Medio, o Israel, es un tema increíblemente complicado, pero si te apartas y lo miras a través del prisma de la jerarquía de dominancia, empiezas a ver un panorama diferente. Esto no tiene nada que ver con la religión, nada que ver con la justicia, nada que ver con la democracia, nada de eso. Se trata únicamente de, vamos a aplastarte, expulsarte y quitarnos para nosotros. Eso es todo. No hay nada más. Olvídala esa basura. Eso es solo propaganda. Forget all the other junk. That's just propaganda. So what about ¿Y qué hay de este elemento de empresa colonial de colonos y todo eso? Quiero decir, en este sentido, es simplemente una consecuencia de lo que acabas de decir. the function of what you just said? It's just Yeah, exactly. It's just this lovely, Sí, exactamente. Australia es un ejemplo perfecto de la actitud colonialista de los colonos. Los británicos navegaron por la costa este de Australia, vieron esa tierra y pensaron, oh, eso parece bonito, nos la quedamos. Y ya está, simplemente se instalaron. That was it. They just moved in. and then Il Israel dominio. Y qué fuerza debe irse. needs to go. That's it. So any Aboriginals that resisted were killed. Así que cualquier aborigen que resistiera era asesinado. Fueron exterminados. En parte, fueron exterminados por enfermedades, porque no tenían resistencia a las enfermedades europeas. Los aborígenes alrededor de la bahía de Sydney fueron aniquilados en aproximadamente 2 años y medio, principalmente por la viruela. Si vas a la región de Kimberley, en el norte de Australia Occidental, donde trabajé durante 6 años como el psiquiatra más aislado del mundo, allí no tenían resistencia a la tos ferina ni al sarampión, y casi se extinguieron en la década de 1930. Solo quedaban unos 300 o 400 en toda el área de unos 100,000 kilómetros cuadrados, apenas unos pocos cientos de personas alrededor de Kalumburu. Only a few hundred people left around Kalumburu. And so that's what happened, is that the British... Y así fue lo que ocurrió. Los británicos navegaron por la costa este de Australia, pensaron, eso parece bonito, ¿por qué no lo tomamos? Y eso es lo mismo. Hicieron lo mismo en la India, lo mismo en Canadá, Sudáfrica. Y los franceses hicieron lo mismo en el norte de África. Los holandeses hicieron lo mismo en Indonesia. Simplemente entraron. Hace solo desde 1926 que los holandeses conquistaron Bali. Y hubo una masacre, una gran masacre, cuando tomaron el control de Bali.
Eso fue hace solo, ya sabes, no hace tanto tiempo. Ni siquiera hace 100 años. El año que viene hará 100 años. That's not that long ago. It's not 100 years. It's 100 years ago next year. It's incredible, and Es increíble. Y lo que me resulta especialmente increíble es la creencia en Europa, Norteamérica y ya sabes, en Occidente en general, de que el colonialismo se ha acabado, ¿verdad? Que quedó atrás hace mucho. Quiero decir, ya no hacemos eso. Es como venga ya, por favor. Pero bueno, volvamos a esto. ¿Cómo la psicología de la dominación y la búsqueda de ella impacta en estas sociedades, que luego crean culturas militaristas que también glorifican, por supuesto, al ejército? Y pones un ejemplo precioso, de hecho, sobre el Reino Unido y el funeral de la reina. Well, yeah, I think anybody who Bueno, sí, creo que cualquiera que haya visto eso. Yo lo vi porque la familia lo estaba viendo, y es historia. Recuerdo su coronación, y recuerdo la muerte de su padre, la muerte del rey, y ahora vemos su muerte. Pero toda la ceremonia fue un ejercicio de jerarquías sociales. Tenías la religión, sí, ahí está el arzobispo de Canterbury con sus magníficas vestiduras. Esas vestiduras vienen directamente de Bizancio. De ahí vienen todas. Y debajo de él, esto es jerarquía. Y luego sales fuera y tienen el desfile, y es un desfile militar. Eso es todo. Y solo había, no puedo recordarlo, lo conté, intenté calcular el número de personas desfilando. Eran muchos, muchos cientos y no miles. many hundreds, or if not thousands. ¿Podrías acercar el micrófono a tu boca? Sorry. Yeah, I knocked it by mistake. I'm not used to it. Perdón, sí, lo golpeé por error. No estoy acostumbrado. No puedo recordar cuántas personas estaban desfilando. Eran varios cientos y no miles, pero todos llevaban uniforme militar excepto dos. Y ellos estaban en desgracia, el príncipe Andrés y el príncipe Harry. Se vieron obligados a vestir ropa de civil y perdieron estatus. Se les notaba en la cara, se sentían inferiores. Y esto es lo que hace el ejército. El ejército ha tenido miles y miles de años para perfeccionar el arte de hacer que los jóvenes se sientan duros y bien. Mira los uniformes romanos. Mira los uniformes espartanos, los persas, los chinos y en Japón, por supuesto, los uniformes de los samuráis que se remontan a muchos, muchos cientos de años. Todos están diseñados para hacerte sentir bien y superior a los civiles. No solo necesitas estar protegido, o no solo necesitan tener una función, también necesitan tener una forma para cumplir funciones psicológicas. Y eso es parte de lo que tú llamas este fascismo social natural, normal, ¿verdad? Sí, está integrado en la sociedad. Eso es todo. Así que, si quieres impresionar a la gente con tu estatus, te pones un uniforme, vas a un hospital y todos los médicos van por ahí con batas blancas, aunque no las necesiten. Yo siempre me negué, nunca llevé una bata blanca en mi vida, porque me parecía patético. Y los directores médicos también van por ahí con batas blancas, y lo único que hacen es sentarse en un escritorio todo el día. ¿Por qué algunas personas sienten aversión hacia eso? Porque ya sabes, cuando obtuve mi doctorado, evité la ceremonia porque no quería ponerme esa toga ridícula, que me parece una tontería. Es simplemente un ejercicio absurdo. Tienes toda la razón. ¿Por qué algunas personas no quieren eso, mientras que otras lo desean? Porque creo que algunas personas pueden ver a través de eso. Lo ven por lo que es, simplemente un montón de viejos ridículos disfrazándose para impresionar a todo el mundo. Eso es todo. Quiero decir, yo pasé por lo mismo. Tenía una toga de psiquiatría. La llevé una vez y ya está. Tenías que ponértela. No podías ir a la graduación sin ella. Y después de eso no, simplemente se quedó en un armario hasta que se deshizo. Y el argumento, la contraargumentación, es, por supuesto, que a veces es necesario usar galas para dignificar una situación, mostrar respeto y también para elevar al otro, ¿verdad? No se trata solo de uno mismo, también se trata del otro. ¿Tiene esto algún mérito o es solo la forma en que la gente justifica esta tontería?
I think it's self-justifying. Creo que se justifica por sí mismo. La parafernalia es simplemente la forma en que siempre lo hemos hecho y nos hace sentir bien, nos hace sentir superiores. Y mira a todos esos humanos miserables ahí abajo. Nosotros estamos aquí arriba con los dioses. No somos encantadores y siempre está ese elemento. Siempre ese elemento. There's this element, always this element. Is there also an element of Hay también un elemento, de nuevo, de control sistemático, porque te ves obligado a hacerlo. Así que si no lo haces, puede que no te dejen entrar. you might not be allowed in? Well, that's it. It's part of the tribal Bueno, eso es todo. initiation. Es parte de la iniciación tribal. Así que si quieres pertenecer a nuestro grupo, debes conformarte con lo que decimos. Debes hacer exactamente lo que decimos. De lo contrario, te expulsaremos y entonces vagarás solo como una nube, como dicen, hasta que mueras. Pero no formarás parte de nuestro grupo. Y los humanos somos animales sociales. Estamos impulsados a pertenecer. We are driven to belong. At which point does then fascism ¿En qué momento el fascismo o las tendencias fascistas en la sociedad? Quiero decir, se podría argumentar en ese caso que ciertas tendencias fascistas son normales e incluso quizás saludables en un sistema internacional que también se basa en que otros buscan la dominación. Y si tienes un cierto nivel de dominio, podrías construir una estructura que realmente se mantenga sin llegar a una guerra total. Por ejemplo, esta idea de una arquitectura de seguridad, donde diferentes polos interactúan y crean algo estable. Pero, ¿en qué momento el fascismo se vuelve entonces autodestructivo y genera excesos? self-destructive and create excess? Well, it's when they overreach themselves, when they decide. Bueno, cuando ellos mismos han llegado a ese punto, cuando deciden, somos semidivinos, somos los ungidos, vamos a imponer la ley para todos los demás seres humanos que podamos. Esto es lo que hicieron los nazis en Europa del Este. La guerra en Europa Occidental fue solo un preludio. Como sabes, el principal objetivo de la guerra era establecer un imperio en el Este, y pensaban eliminar a la mitad o 2/3 de los eslavos y mantener al resto como esclavos. De ahí viene la palabra esclavo. Ese era su objetivo. Ese era su objetivo declarado. Hitler lo deja absolutamente explícito en Mein Kampf, que eso es lo que va a hacer. ¿Dónde se cruza la línea? Es cuando empiezas a considerar al otro como no humano, como animales humanos inferiores, que es la moda actual. ¿Ves? Y entonces, cuando dices, no importa, no tenemos que prestarles atención, están en nuestro camino, saquen las excavadoras, pásenles por encima. Así que hay un punto de ruptura. Es cuando dejas de considerar que los humanos tienen derechos iguales a los tuyos. Regarding humans as having rights equal to your own. La sociedad, entonces, en algún momento, también hace eso, ¿verdad? Y lo vemos ahora mismo. Quiero decir, tenemos este ejemplo de ayer, donde ahora toda Europa y Norteamérica están gritando a voz en cuello por un hospital dañado en Israel. Aún tenemos que averiguar si fue atacado directamente o si el objetivo era una de las instalaciones militares. Quiero decir, dejando esto de lado, hay una gran indignación por eso, mientras que al mismo tiempo es un hecho reconocido y aceptado que 36 hospitales en Gaza han sido arrasados con la gente dentro, en gran parte. Y ahora este caso es, ya sabes, especialmente para Europa y Norteamérica, quiero decir, lo sabemos. Es un hecho. Pero esto solo le importa a muy pocas personas, mientras que para el grupo más grande, ahora importa mucho más que haya un hospital dañado aquí. Entonces, ¿cómo se traduce este rasgo psicológico individual en la forma en que la sociedad, los medios interactúan con estos crímenes? Bueno, no van a decir la verdad. Puedes estar seguro de eso. Van a darle su propio enfoque. Pero el simple hecho es que es puro racismo. Así que las personas no van a utilizar eso. Y por eso tenemos periodistas que informan sobre uno, pero no sobre el otro. O ignoran uno, pero no el otro. Bueno, los periodistas quieren escalar en la jerarquía periodística. Siempre están luchando por subir en esa escala. Y si pueden escribir algo que complazca al presidente o al rey o a quien sea, al general, eso les hará subir más alto, y podrán mirar por encima del hombro a sus colegas y reírse. Ja, 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 mira dónde estoy.
Pero la flagrante hipocresía de Occidente al atreverse a llamar la atención sobre un hospital dañado en Israel, mientras ignora, como has dicho, los hospitales arrasados en Gaza, es puro racismo. No les importa si matan a los palestinos, porque solo son moros. Son moros. No vamos a andarnos con rodeos. Así es como piensa la gente. No les importa. Son seres humanos de segunda categoría. They don't care. They're second-rate human beings. Quiero decir, ¿hay alguna otra forma de entender el racismo que no sea como el impulso de dominación de un grupo propio sobre otro? Oh, yes, there is this strong element of, part Oh, of sí. being social Existe este fuerte elemento de, ya sabes, parte de ser animales sociales, es que tenemos miedo al otro. Así que tenemos esta xenofobia inherente muy fuerte. Y es real. Puedes verlo en niños de 2 años. Incluso niños más pequeños que eso mostrarán miedo ante alguien que no conocen. Y eso simplemente está ahí. Quiero decir de nuevo, puedes decir que probablemente tenga un valor de supervivencia. Si miras a los babuinos y un bebé babuino se acerca al adulto equivocado, es probable que lo maten. Así que hay miedo. Y creo que esto tiene una base genética. Está simplemente programado en nosotros. Cuando nos giramos y vemos a alguien que no conocemos, reaccionamos de inmediato. Y el racismo siempre fue, ya sabes, nosotros los blancos somos el regalo de Dios para la humanidad. Y de hecho, esos negros realmente no son completamente humanos. Esa era la actitud de los británicos en Australia. Realmente, fueron humanos. Monsen monos inteligentes. Aboriginal people were human. They thought they were clever monkeys. Pero, ¿cómo explicamos entonces que veamos movimientos enteros durante generaciones en Occidente luchando o pretendiendo luchar contra el racismo, incluso el racismo sistémico y demás? Y utilizando eso como un tema, diciendo, reconocemos que tenemos ese problema y queremos eliminarlo. E incluso tenemos términos como equidad, diversidad e inclusión. E intentamos hacer eso, pero luego las mismas personas que hacen eso son algunas de las que más gritan por el derecho de Israel a la autodefensa. Quiero decir, ¿podemos hablar de eso? Yeah, I could, but probably Sí, podría, pero probablemente tendríamos que organizar un seminario sobre eso, creo, con una docena de ponentes durante varios días. Dije antes que la psicología humana evoluciona y cambia a lo largo de la vida de una persona. Así que una persona a los 18 puede pensar, voy a ser amable con todo el mundo. No me gusta el racismo, no me gusta menospreciar a los gays. Y luego a los 20, a los 35, está ascendiendo en la vida y empieza a pensar, ¿por qué esa gente no trabaja más duro como yo lo hice? ¿Ves? Y todos los que están arriba creen que han llegado ahí gracias a su superioridad moral, ¿verdad? No creen que haya sido por suerte. Por supuesto, todo es cuestión de suerte. Ahí esto continúa. Perdona, sigue tú. Go on, sorry, you go. Existe un pequeño y hermoso esquema que muestra la transformación del emblema, el símbolo, pasando de la A de anarquista al símbolo redondo de la paz, y luego a la estrella de Mercedes-Benz. Absolutamente, a lo largo de toda una vida. Yes. And that's Sí, y eso es cierto. Hay tendencias similares en la psicología. Hubo un tipo llamado Stephen Karpman que habló sobre el triángulo de Karpman, con una víctima, un perseguidor y un salvador. Y cómo esto cambia con el paso del tiempo. La víctima se convierte en el perseguidor. ¿Y qué mejor ejemplo tenemos que Israel? Las víctimas se han convertido en los perseguidores. Eso es. Pero han industrializado su victimismo hasta el punto de tener prácticamente a todo el mundo paralizado por el pensamiento. No debemos criticar a esta gente. Son víctimas. No olvides que son víctimas. Tienes que sentir lástima por ellos. Vale, se están pasando un poco, pero eso es lo que hacen las víctimas. No debemos criticar. Y han perfeccionado este arte de controlar el mundo desde abajo, tirando de los hilos del victimismo. from underneath with pulling the strings of the victimology. La victimología, sí. Y sabes, Jan Oberg en mi canal hizo esta observación de que no hay violencia más peligrosa y más intensa que la violencia de la víctima, porque sienten que tienen derecho a usar cualquier tipo de violencia.
absolutamente. Pero lo que me fascina es que en este momento, ya sabes, Alemania siendo la perpetradora de ese gran crimen, y ahora lavando su culpa, permitiendo que la antigua víctima cometa exactamente el mismo crimen, y así pasando por una catarsis ellos mismos. Al menos, eso es lo que me parece a mí. Yes, but in Sí, pero Meretz dijo ayer o anteayer que es algo fantástico que Israel esté aplastando a los iraníes. Están haciendo nuestro trabajo por nosotros. they're doing our work for us. Nuestro trabajo sucio. Están atacando el trabajo nosotros. That's right. Así es, eso es. Ellos hacen el trabajo sucio de matar al otro. The other. And right now Y ahora mismo, en la tuitosfera de habla alemana, hay muchísima gente en puestos muy altos, personas muy importantes, también en el periodismo y demás, que dicen cosas como: Señor Merz, gracias por sus palabras firmes. Quiero decir, es importante tener liderazgo en este momento. leadership in this moment. Yeah, because they're too scared to lose Sí, their status. porque tienen demasiado miedo de perder su estatus si dicen, eres un cabrón asesino, un nazi, que es lo que él es, encubiertamente. Y saben que si lo dicen, perderán su They estatus. know that if Los they say echarán. that, they lose their status. They're kicked out. So I mean, in your analysis, Entonces, quiero decir, según tu análisis, sería justo decir que los alemanes se deshicieron de los nazis, que los estadounidenses eliminaron a los nazis en Alemania, pero que nunca se erradicó la psicología nazi en Alemania. in Germany, Así es, sí. at least Al menos este grupo de personas. Solo está ese grupo de personas. But it's inherent. Pero es algo inherente a todo humanos. Sí, todos somos nazi, le fasciste. Le fasciste, c'est moi. Sí. It's very, Es muy that's the vase. you know, and yeah, no. No, creo que es absolutamente correcto. If we Si externalizamos la culpa por la violencia masiva, ese ya es el primer paso hacia cometer más de ella. we're committing more of it. yeah, and this Sí, goes on y esto siempre me sigue en Get More. How can we ¿Cómo podemos afrontar eso sin acabar odiándonos a nosotros mismos? hate? Well, I think an important Bueno, step creo que un paso importante es a nivel académico. Quiero decir, tú tienes una formación académica muy buena en estos estudios, mientras que yo soy el forastero. De hecho, ese también es un punto importante, ser un forastero. Pero una de las cosas que creo que debemos analizar es la influencia de personas como John Mearsheimer, que dice que las relaciones internacionales son anárquicas. Por lo tanto, las naciones deben luchar y esforzarse por obtener la supremacía local y garantizar la paz dentro de sus fronteras. Creo que está completamente equivocado. Lo tiene al revés. Las relaciones internacionales son anárquicas porque las naciones luchan por la supremacía. ¿Y qué mejor ejemplo tenemos que Oriente Medio? Pero el problema con ese punto de vista suyo es que legitima la agresión. E Israel acaba de decir, vamos a aplastar a los iraníes para destruir sus armas de destrucción masiva, que no tienen. Y porque si no lo hacemos, nos atacarán. Son una amenaza existencial a otros. No. Existential threat to us. No. Yeah, although I must, I mean, in Aunque debo decir, en su defensa, que él no dice que sea algo bueno. No lo justifica, intenta explicarlo, ¿verdad? Y la gente, por supuesto, siempre comete este error. No diferencian entre justificar y explicar. Mearsheimer está claramente en el lado de la explicación. firmly on the explanation side. Yes. Sí, por desgracia. But if we turn it around and Pero si le damos la vuelta y decimos, vale, vamos a construir una teoría de relaciones internacionales sobre cómo la dominación crea anarquía, ¿a dónde nos llevaría eso? ¿Cuál sería el enfoque para mejorar la situación? Porque no podemos deshacernos de la dominación si es innata, ¿verdad? cannot get rid of dominance if it's innate, right? No, but we can. No, pero podemos, cada nación que tomar medidas para garantizar a Rogues que no represente una amenaza. That they're not a threat. And you know what that is? ¿Y sabes lo que es eso? Eso es derecho internacional. El derecho internacional es el enfoque, es un intento de lograr precisamente eso. To actually do that. And who got ¿Y quién eliminó el derecho internacional y lo sustituyó por el orden internacional basado en reglas? international order? Es Persephone de mí. Absolutely.
They didn't like being Absolutamente. constrained by No les laws. gustaba estar limitados por las leyes. No les gustaba ser tratados igual que la Unión Soviética o Etiopía o algún país así. Pensaban, no, nosotros somos los que mandamos. Tienes que hacer lo que decimos, porque somos la luz brillante en la colina. Somos la luz de la democracia. Somos, ya sabes, el regalo de Dios para la humanidad. Así que, todos los demás, seguidnos. Eso es lo que están diciendo. That's what they're saying. This is very, very useful. Esto es muy útil, porque también lo vemos ahora mismo. Vi este argumento esta mañana y me dejó boquiabierto. De nuevo, un periodista alemán o alguien dijo que mirad, el problema de exigir que Israel respete el derecho internacional es como exigir que en una carrera la gente respete el límite de velocidad en las curvas, ¿verdad? Así que perderás. Por lo tanto, necesitamos deshacernos de ello para ganar. Undermines the structures that we build to constrain it. Yeah. And again, all he can De nuevo, todo lo que él puede ver es ganar. Tenemos que ganar. Tenemos que ganar a toda costa. Esa es su motivación. Eso es lo que le impulsa. El objetivo principal es dejar de verlo como una carrera. No es una carrera. Es un paseo juntos. Es un grupo de personas caminando casi de la mano, o al menos caminando al mismo ritmo, y mirando de vez en cuando hacia atrás para ver quién se ha quedado atrás y ayudarle, en lugar de agarrar a la persona más cercana y aplastarla. as distinct from grabbing the nearest person and smashing them. Yep, that's how it should Así be. es como debería ser. Where we need to go. Y ahí tenemos que ir. But we need Pero necesitamos ver cómo limitar las fuerzas que nos llevan a aplastar al otro. to smash the other one. Well, I think the first thing is that everybody Bueno, has to creo que lo know primero es que todo el mundo tiene que saber exactamente lo que está pasando. Y si le dijeras a la gente, no sé, voy a elegir a personas que me disgustan profundamente. Tony Blair, John Howard y George Bush. Esos tres me ponen la piel de gallina. Three, they make my skin crawl. If you were to say Los tres snap poker videos is growth. Yeah. Absolutely, the three Mouseketeers. Absolutamente. Los tres mosqueteros, los tres tontos, los tres chiflados. Si les dijeras, chicos, esto no tiene nada que ver con otra cosa que no sea vuestro impulso, vuestra ansia de invadir Irak, no tiene nada que ver con la democracia, la libertad, la justicia, bla, bla, armas de destrucción masiva, bla, bla, bla. Tiene todo que ver con el petróleo y con aplastar la amenaza. Igual que hicieron en Irán en 1953. Exactamente igual. Igual que hicieron con Allende en Chile en 1963. Same as they did to Allende Yeah, in Chile. This is where Jeffrey Sachs. Aquí es donde entra Jeffrey Sachs y dice que el movimiento neoconservador tiene un impulso absoluto por la dominación y no aceptan nada menos que la dominación total. Por eso no aceptan un sí como respuesta. Quieren más que un sí. Quieren subordinación. Es decir, de nuevo lo vemos con Irán. Estados Unidos dice, no podéis tener bombas nucleares. Irán responde, no tenemos bombas nucleares, no queremos bombas nucleares. Estados Unidos e Israel no aceptan eso como respuesta. And the US and Israel do not accept that as an answer. That's correct. Yeah, absolutely. And Because they want Eso es correcto, sí, absolutamente. Porque quieren más, quieren el control total. Bueno, no, quieren reducir Irán a un páramo humeante. Eso es lo que quieren hacer. ¿Por qué? Porque Irán dice no, no vamos a hacer lo que nos digáis. No nos poseéis, no nos controláis, idos al infierno. Y eso vuelve absolutamente locos a los estadounidenses, británicos y alemanes. Les lleva a un frenesí. absolutely mad. It drives them to a frenzy. Les da testosterona. Yeah, because Sí, porque ya sabes, no son tan fuertes. No consiguen el impacto que desean. Quieren poder pasearse y ver a toda la gente arrastrándose en sumisión. in submission. And this also explains, I mean, if we use this Y esto también explica, quiero decir, si usamos esta teoría, eso también explica este impulso de lo que algunos de los padres fundadores de Estados Unidos llamaban los restrictivos, como Quincy Adams, quien dijo que América no sale a buscar monstruos para destruir. La tendencia natural, la tendencia fascista de los estados es salir a buscar monstruos para destruir. E incluso si destruyes uno, simplemente vas al siguiente y al siguiente. Y creo que en tu libro señalas este punto tan importante, de que ahí es donde el fascismo, en última instancia,
siempre necesita destruir sí mismo, ¿verdad? It always needs to destroy itself, right? Exactly. Yes. So the tendency Exactamente. Así que la tendencia siempre es querer más poder, más gloria, más control, más sumisión de otras personas. Y eso debe alimentarse a sí mismo. No puede detenerse. En el momento en que la gente común se da cuenta, oye, estos tipos nos están tomando el pelo, entonces se derrumba, se desmorona. Así que debe continuar y continuar, hacerse cada vez más grande y más destructivo. Y finalmente, debe empezar a devorarse a sí mismo, porque si no están logrando resultados, entonces deben ser un traidor. Vamos a por el traidor. Y Stalin hizo esto. Mira lo que hizo durante las grandes purgas. Casi destrozó el país. Lo dejó expuesto a la invasión nazi porque no podía parar. Ahora bien, Stalin era seriamente paranoico. Pero no nos andemos con rodeos. Todos los políticos son paranoicos. Todos son paranoicos. They're all paranoid. And you see then the drive to find Y justification. entonces se ve el impulso de encontrar justificaciones para purgar desde dentro. Vemos cómo Donald Trump lo está haciendo hasta cierto punto, aunque siempre queda la cuestión de qué tipo de análisis sobre el estado profundo y demás es justo o no. Pero dejemos eso a un lado. Los japoneses tenían, dentro de estas instituciones fascistas, especialmente el ejército, la policía militar. Y la policía militar era la institución más temida porque simplemente iban, sacaban a la gente y la mataban porque estaban buscando al enemigo interno. Lo vimos en Camboya. En Camboya, después de que todo colapsó, los Khmeres rojos cometieron un genocidio contra su propio pueblo, ¿verdad? Khmer Rouge then committed a genocide on their own people, right? Because They have to get rid of the enemy within. But this is all very Tienen que deshacerse del enemigo interno. Pero todo esto forma parte del fascismo como movimiento político, porque luchan contra un enemigo externo y deben unir a todos dentro. Pero al mismo tiempo, siempre hay un enemigo interno. En la Alemania nazi eran los judíos. En Estados Unidos ahora mismo es la generación woke. En Israel son los moderados. Bueno, allí los moderados simplemente se van, eso es fácil. En Irán hubo grandes purgas después de la guerra. La revolución de 1979 es lo mismo, siempre lo mismo. Deshacerse del enemigo interno. Pero luego, cuando el sistema empieza a fallar, entonces debe ser porque hay un enemigo. No es porque nuestro sistema sea erróneo o malo, es porque hay un enemigo interno, así que empezamos a devorarlo, y al final el fascismo debe consumirse a sí mismo. Se extingue, pero luego, en una generación, sí, vuelve. Y Bertolt Brecht lo dijo precisamente. Dijo, ¿crees que te has deshecho de él? Pero ¿sabes qué? La perra está en celo otra vez. Eso fue en la irresistible ascensión de Arturo Ui. That was in the irresistible rise of Arturo Ui. yeah, it's like, Sí, es como, ya sabes, es extremadamente aterrador. Es como cuando termina la película, apagas la televisión y queda la pantalla en negro. Y en la pantalla negra estás tú. Te ves a ti mismo. Y ese es el próximo fascista que aparece cuando la película termina. Pero una cosa más, esto es muy importante, quiero decir, estas conexiones. Y algo que también escucho de muchos de mis colegas, incluido Han Obeg, es que explican el fracaso y la tendencia hacia estos sistemas más militarizados y fascistas, especialmente en Occidente, en Europa, también como una consecuencia de haber acabado con una caquistocracia, el gobierno de los tontos, de los peores, el gobierno de los peores. Eso influye en la fascistización de una sociedad también, según tu punto de vista. Of a society, also the way you see it. Yeah, because the political Sí, porque el sistema político suele estar abierto al jugador más agresivo. No es un sistema que cultive lo mejor y seleccione entre la variedad de materia prima humana. No elige a los mejores. No funciona así. Son personas que se abren camino hasta la cima, y los más agresivos, los menos escrupulosos, los más obtusos, son los que llegan arriba. and the most dim-witted get to the top. And the ones who Y los que no son capaces de ver en lo que están involucrados, ¿verdad? No son capaces de... to perceive the system. Percibir el sistema. No tienen ninguna percepción, ni personal ni sobre el sistema. Y en su mayoría, ninguna consideración por otros seres humanos. Entonces, yo. Me. Which is why Por eso es Hitler escuchar a sus prompomba cuando llegó al poder, ¿sabes? once they got to the top and Uh,
in the 1934. Bueno, en 1934, ¿te refieres a...? Sí, el asesinato de Rome. Y sí, y Rome. Sí, bueno, eso fue el 30 de junio de 1934, creo. Sí, él podía ver la amenaza de otro polo. Quería una Alemania unipolar. Y Rome y la SA representaban otro polo. Así que simplemente se deshizo de ellos. Y por supuesto, las SS estuvieron encantadas de ayudar. And of course the SS were delighted to assist. Yeah. Si llevamos esto de nuevo al nivel de las relaciones internacionales, así es como podemos explicar este miedo primordial en Occidente, que está tan acostumbrado a un mundo unipolar, que ahora, con la aparición de varios polos, simplemente se incrementa la motivación por la dominación. Eso es lo que les lleva a esforzarse aún más. Makes them push even harder. Yeah, and all of this talk in America about China is a threat. Todo este discurso en Estados Unidos sobre China es una amenaza, China es agresiva, que se repite en este estúpido país mío por estos primeros ministros medio tontos que hemos tenido. Simplemente lo repiten como loros. Ya sabes, China es una amenaza, China es una amenaza, es agresiva. Necesitamos submarinos nucleares para contrarrestar la amenaza china. Absoluto disparate. Pero bueno, sí es la idea de que alguien más pueda estar en pie de igualdad. Y hay un elemento racial muy fuerte en esto. Muy fuerte. Los estadounidenses no pueden soportar la idea de tener que inclinarse ante una persona china. Preferirían arrancarse la lengua con unos alicates antes que decir, buenos días, señor. Sí, ¿cómo está? Usted manda. Jamás dirán eso. How do you do? You're the boss. Yeah. They will never say that. Um, It's racist. it is. Es racista, lo es. Y mira, Niall, Jock, este es un análisis fantástico que nos estáis dando. Ya hemos superado la hora. Creo que necesitamos hablar de esto de nuevo, y me pondré en contacto en cuanto tenga más preguntas. Solo una pregunta. Vuestra inversión, esta inversión de, ya sabes, en las relaciones internacionales, anarquía y dominio, ¿existe alguna teoría? ¿Hay alguien que haya hecho ese argumento antes? Que así sí es commitments en relaciones internacionales. I couldn't answer that question. No podría responder a esa pregunta. Soy psiquiatra. No podría responder desde la historia de las relaciones internacionales. Sí mencioné la lucha en la jerarquía de dominancia, la persona que lucha por llegar a la cima y la persona que lucha por no ser empujada hacia abajo. Ahora bien, ese es el paradoja de la jerarquía. Tenemos estos impulsos gemelos, impulsos opuestos, en cada uno de nosotros. Todos queremos ser dominantes, pero ninguno de nosotros quiere ser sumiso. Y eso es una receta para el caos. Sí, lo es. Por eso Miroslav ve caos. That's why Miroslav sees chaos. Pero ahí es donde necesitamos explorar, ya sabes, un enfoque psicológico de las relaciones internacionales, una teoría psicológica de las relaciones internacionales. Me parece una forma muy útil de pensar en ello, porque podría darnos, ya sabes, herramientas reales para prevenir lo peor. Yes. I believe it does. Sí, creo que sí. Solo una cosa que mencionaste antes fue la teoría económica, que en realidad no es una teoría, del neoliberalismo. Ahora bien, he trabajado un poco en eso, y para mí es todo falso porque no tienen la psicología humana como base. Es simplemente el impulso fascista en términos económicos, nada más. Es un impulso de dominación. Sí, lo es. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? En algún momento tenemos que hablar con colegas que hacen interpretaciones marxistas de las relaciones internacionales. Tienen conceptos diferentes, pero creo que hay puntos de conexión. Hay mucha similitud en las ideas. Sí. De acuerdo. Jock, para quienes quieran leer tu trabajo, supongo que deberían buscar tus libros, ¿verdad? ¿O tienes algún sitio donde escribas regularmente en línea? Sí, escribo en Substack. Tengo un sitio en Substack que es noamclaren.com, o sea, substack.noamclaren.com, y todos mis libros están disponibles en Amazon, pero no quiero que nadie compre los originales, los primeros. Están desfasados, completamente desfasados. Hay 4 que importan. Está Theories in Psychiatry, está Natural Dualism, The Biocognitive Model of Mind,
Está este que no hemos mencionado, anxiety. Ese es mucho más clínico, pero creo que la ansiedad tiene un papel muy importante en los asuntos humanos. Y por último, y definitivamente el último, no habrá más, es Narcissophacism, cuyo subtítulo es The Psychopathology of Right-Wing Extremism, pero no pudimos ponerlo todo ahí. Pondré los enlaces a todos los libros y a tu Substack en la descripción de este vídeo. Dr. Niall McLaren, Jock, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Very much for your time today. Gracias por la tuya y por estimularme también. De acuerdo. Okay.